Señor Jaime Abello, director general de la Fundación Gabriel García Márquez, usted estuvo este martes en la despedida que Colombia le organizó a Gabo en la Catedral Primada de Bogotá. En palabras del presidente Juan Manuel Santos, el compatriota más querido. Usted pudiera hacer una semblanza de este hombre, por supuesto que ha sido insignia en toda América Latina de nuestra literatura y que lo conoció estrechamente para nuestros televidentes. Primero que todo quiero decirle que no puedo ser imparcial. He sido colaborador de Gabriel García Márquez por casi 20 años en su fundación, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que ahora lleva el nombre de Gabriel García Márquez. Y sí, he tenido la oportunidad de acompañarlo hoy y también ayer en Ciudad de México. Me vine de México a Bogotá para recibir y disfrutar, si se puede decir así, hasta donde lo podamos afirmar, de ese testimonio que, como dijo Luis Carlos, es increíble, de amor, de respeto, de reconocimiento. Yo creo que Gabriel García Márquez hizo un arco vital completo. Es un hombre que tiene, como se ha dicho, una obra extraordinaria en la historia de la literatura mundial, pero al mismo tiempo tiene una magnífica familia, tuvo éxito en todos los aspectos de su vida, tuvo una red de amigos increíble, fallece rodeado de reconocimiento, de aprecio, de cariño, y es muy interesante, y refiriéndome un poco al planteamiento inicial de la introducción del programa, que también es un hombre que tiene una gran complejidad, que tenemos que mirarlo en sus múltiples dimensiones y además mirar su evolución, porque no es el mismo García Márquez de los años 50 o de los 70 o de los 80 o de los últimos años. Es un hombre que además deja un legado en el campo de la educación, que tiene una fundación como la que yo dirijo por encargo de él, que se dedica a promover el periodismo de calidad en nuestro continente, pero sobre la base de la libertad de expresión, que tiene otra fundación que ayudó a crear en Cuba, en la cual hay una escuela que es la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, que hace parte, digamos, de un convenio de colaboración entre la Fundación del Nuevo Cine y el gobierno de la isla, y que sin embargo yo diría que es a su vez dentro de la isla, es una isla de creatividad, de libertad creativa, donde se han formado todas unas generaciones de directores, de guionistas, de productores, de personas que están haciendo cine y televisión en toda América, que ayudó a crear también en Guadalajara con su amigo Carlos Fuentes la cátedra Julio Cortázar para mantener viva la discusión de la literatura en el contexto de Guadalajara, de su Feria del Libro, etc. Es un hombre que ha sembrado en instituciones, que tuvo emprendimientos periodísticos, que tuvo revistas, que tuvo noticieros de televisión, que desde que era joven quiso tener medios propios, que además ha sido productor de cine, ha hecho películas, en fin, es una vida riquísima en matices, y el tema del poder es apenas uno de las facetas interesantes que podemos hablar de él, pero como aquí ha quedado en claro con la sola exposición de las declaraciones de estos personajes que saludan a Gabo en su fallecimiento, pues él tenía amigos en todas las variantes del espectro político, y sí, desde Clinton hasta Gaviria, el propio Álvaro Uribe ha sido amigo de él en Colombia, y muchos otros, y por supuesto, sin duda una amistad de muchos años fue la de Fidel. Señor Abello, antes de entrar en el tema político, quisiera que nos contara un poco cómo fue esta última etapa de Gabriel García Márquez. Bueno, Gabriel García Márquez en los últimos años estaba, diría yo, retirado, como corresponde a una persona de su edad. Después, sobre todo, de la celebración que se hizo con motivo de sus 80 años y ese gran homenaje que recibió en el Congreso de la Lengua Española celebrado en Cartagena, Gabo entró en una fase, pues por decirlo así, de un hombre jubilado, recogido en su vida doméstica, se retiró de lo público y se dedicó pues a disfrutar del día a día, de la cotidianidad, del cariño de su esposa y de ese staff tan pequeño que ellos tienen,
simplemente una secretaria, un chofer, un grupo de muchachas que los acompañan y además, por supuesto, de sus hijos, sus nueras, sus nietos, que forman unas familias muy, muy hermosas. En Miami, Florida, señor Reynold González, usted también conoció a Gabriel García Márquez, un hombre por su genialidad como escritor muy destacado, pero también por su postura política. ¿Qué destaca usted de la personalidad de Gabo? Bueno, la personalidad de Gaby es, pudiéramos decir, indescriptible, porque toma un ancho, una plenitud muy grande. En el caso mío, se descubrió la innata dote que tiene un buen periodista de investigar siempre y de investigar. Y él me visitó en la cárcel porque estaba investigando a ver qué pasaba con ese matrimonio que era el mío, con mi mujer en los Estados Unidos, en Miami, mis hijos que habían nacido en Miami, que son mellizos, y él me visitó para ver qué relación, cómo se podía mantener esa relación tan estrecha que yo tenía con mi esposa y con mis hijos a través de formas indirectas. Y realmente sí, la curiosidad de él lo llevó a conversar suficiente conmigo para llevarse una impresión. Mi señora, cuando supo de esa entrevista, que fue sorprendente y que yo no esperaba, veo que a partir de ese momento Gabo me enseñó a decir y a aprender que la amistad es posible dentro de la discrepancia, porque en ningún momento él me preguntó por qué pensaba una cosa o por qué pensaba otra. A partir de que él pudo ver a mi esposa y a mis hijos en México, él se dedicó a ver de qué manera podía lograr mi libertad. No sin trabajo, le costó trabajo de que Fidel tuviera un día el deseo o de la amabilidad con él de ponerme en libertad. Y con él mismo viajé a España, y de España me reuní con mis hijos y conocí a mis hijos, y de allí viajé de nuevo a Miami, y después él visitó reiteradamente esta ciudad de Miami, conoció a muchas personas aquí, lo llevamos a muchos lugares, él disfrutó de Miami y durante mucho tiempo estuvo viniendo con frecuencia a Miami. Y por supuesto nosotros íbamos a México y compartíamos con él mesa, restaurante, y llegamos a tener una amistad muy grande y repito, dentro de la discrepancia. Y era muy bonita esa relación y es una demostración de que sí se puede. Entonces, para mí eso fue extraordinario. Dentro de eso hubo mucha participación de él en ayudar a los presos políticos, a los que estábamos allá, sí. Y él me ayudó a que pudiéramos hacer una gestión y lograr la salida de más de 3.000 presos políticos que fueron excarcelados de Cuba gracias a la gestión de Gabo. Gabo estuvo junto a los presos políticos, compartió hotel, compartió todos los deseos sí. Y los sufrimientos de los presos políticos, y de eso se ha hablado poco y se ha escrito poco. Y vamos a hablar sobre esto más adelante en el programa. Sí, señor. Luis Carlos García, el sobrino de Gabo, quisiera que nos contara también sobre el Gabo humano, sobre el tío, sobre el padre, lo que usted pudo conocer de él en el tiempo en que estuvo en vida y cuando se reunía con la familia. Usted nos contaba que era el patriarca. ¿Por qué? Correcto, bueno. Pues, como te decía al comienzo, pues la diferencia generacional con Gabo era bastante grande, ¿no? Pues cuando yo nací, Gabo tenía 54 años ya era una persona mundialmente reconocida. Gabo siempre fue un excelente miembro de familia, siempre estaba de buen humor, siempre tenía alguna enseñanza, siempre tenía alguna salida, algún chiste. Nunca lo vimos de mal humor, siempre estuvo al tanto de todos sus hermanos, de los problemas de salud que presentaban sus hermanos, de todas las cosas positivas que ocurrían en la familia. Gabo siempre pues
estuvo muy pendiente de nosotros, fue un gran ser humano como persona. No son muchísimos los recuerdos que yo tengo de él, pero son muy gratos todo lo que significó para nosotros. Siempre pues era el apoyo principal de la familia. Señor Jaime Abello, Gabo tenía un humor característico y quizá este humor lo impregnaba en todas sus obras a través del llamado realismo mágico. ¿Qué anécdotas recuerda usted? Bueno, Gabo, en lo que tiene que ver conmigo, mucha de mi relación se dio en el marco de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Era el presidente de la Junta Directiva y yo el director general. Y si les contara cómo era hacer una reunión de Junta Directiva con él, por supuesto, siendo un hombre, ya que hablamos de realismo mágico, él tenía un lado realista bien grande, bien profundo. Con eso quiero decir que era un hombre pragmático, muy concreto, que no le gustaba que se hablara paja, que le interesaban los resultados, cuidadoso, cauto. Yo me acuerdo que él me dijo a mí, nunca me vayas a meter en problemas, y yo les digo francamente que mi orgullo es que la Fundación ante todo le ha dado satisfacciones, pero igualmente tampoco le interesaba el papeleo y las reuniones de junta directiva siempre son así. Yo he contado la anécdota que siempre me pareció muy divertida de la última junta directiva que presidió, en que estábamos todos los miembros de la junta trabajando con unos consultores sobre estrategia de la Universidad de los Andes, gente muy seria y muy chévere, que insistía en pedirle a Gabo que Gabo tomara una decisión entre dos opciones de enfoque de la fundación, de enfoque estratégico, porque sabemos que la estrategia es básicamente escoger unas cosas y descartar otras. Y Gabo evidentemente no quería y estaba tratando de sacarle el cuerpo al tema, hasta que llegó un momento en que no pudo resistir más y le dijo, mira, yo te voy a decir cómo se resuelve esto. Dice, vamos a hacer esto, lo que se puede y lo que no se puede, no se puede. Eso fue, todos pues, nos morimos de la risa porque evidentemente no era una decisión estratégica, sino lo contrario, pero eso también reflejaba su actitud muy pragmática. Y además quiero decir algo, él sabía combinar la disciplina de trabajo, los resultados con el humor. Como lo ha dicho Luis Carlos, una persona que siempre era agradable. A mí hay una dedicatoria que refleja eso en cuanto a la autonomía que me dio, que decía, me dijo una vez, para Jaime Abello, me puso un libro, El General en su laberinto, de su jefe que no manda. Era un jefe que no mandaba, era una persona que daba sugerencias, que transmitía calidez, buen humor, pero realmente, como se ha visto aquí, era ante todo una persona de un inmenso humanismo y de una gran capacidad de confraternizar y de atender con un interés enorme al otro. Ver un niño acercársele a pedir, o una señora a pedirle un autógrafo, era darse cuenta que era capaz de concentrarse en esa persona, de preguntarle su nombre, de iniciar una conversación y de ponerle una dedicatoria especialmente pensada para él o para ella. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes, ¿qué significado tuvo en su vida la literatura de Gabriel García Márquez? Los invitamos a que sigan opinando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche y vamos a leer qué dicen algunos tuiteros. María Fernanda Chaux dice, me enseñó a amar el español y a tener como ejercicio la lectura. Gabo enamora. También escribe Dayana y dice, porque Colombia debe sentirse orgullosa de tener a Gabo, el señor Gabriel García Márquez debió expresar orgullo por nacer en esta patria. Y también escribe Miurel Flores y dice, la complejidad de 100 años de soledad es inimaginable, inquietante y con un relato sin igual. Vamos a hacer una primera pausa en el programa La Noche y al regresar evaluaremos esta estrecha relación que los poderosos tenían con Gabriel García Márquez como un personaje de influencia en la política latinoamericana. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.